El día de la boda de mi hermana recibí un SMS anónimo: no vayas a la boda de tu hermana. Será mejor que revises el garaje de tu marido. Al principio no lo tomé en serio, pero aún así decidí revisar el garaje de Carlos. Y cuando lo abrí, me quedé paralizada. La mañana era calurosa, casi veraniega. A través de las cortinas translúcidas, los rayos del sol invadían la habitación, disipando sin piedad los restos del sueño. Me estiré sin abrir los ojos y pasé la mano por la almohada de al lado. Vacía. Carlos ya se había levantado. Desde la cocina llegaba el olor del café y el leve tintinear de la loza. Sonriendo, estiré la mano hacia el móvil para mirar la hora. Faltaban poco más de 5 horas para la boda de mi hermana Laura. Tenía que pasar por el salón de belleza, recoger el vestido de la tintorería y comprar flores para el ramo de la novia, como había prometido. El teléfono vibró, mostrando una notificación de un mensaje nuevo desde un número desconocido. Fruncí el ceño. Normalmente los mensajes anónimos solo eran de operadoras con promociones publicitarias, pero esto se veía distinto. Desbloqueé la pantalla y abrí el mensaje. No vayas a la boda de tu hermana. Será mejor que revises el garaje de tu marido. Leí el texto varias veces. Una broma tonta, probablemente alguna amiga jugando o alguien que se equivocó de número. ¿Pero por qué el garaje de Carlos? ¿Y por qué justo hoy, el día de la boda de Laura? Dejé el teléfono a un lado, aunque la inquietud seguía allí. Carlos apareció en la puerta con 2 tazas de café y me ofreció una. Buenos días, dormilona. ¿Lista para el gran día? Te hice tu café favorito, con canela. Tomé la taza con una sonrisa agradecida. Carlos siempre fue atento. En 5 años de matrimonio, jamás había dudado de que elegirlo fue lo correcto. Era ese hombro firme con el que sueñan muchas mujeres. Ingeniero en una gran empresa constructora, buen sueldo, nunca levantaba la voz y siempre recordaba las fechas importantes. Nuestros amigos decían que yo había tenido suerte, y yo estaba de acuerdo. Te levantaste temprano hoy, comenté mientras sorbía el café. ¿A dónde vas? Tengo que pasar por la oficina a recoger unos planos. Seré rápido, estaré a tiempo para la boda, respondió, sentándose al borde de la cama. No quiero que estés sola en un día tan importante. Asentí, pero el mensaje extraño no salía de mi cabeza. Revisa el garaje de tu marido. ¿Qué podía significar? Carlos guardaba allí sus planos, herramientas y algunas cosas personales. Llamaba a ese espacio su rincón de hombre y le gustaba pasar tiempo allí, sobre todo cuando necesitaba estar solo. Nunca me metí en ese espacio, como él tampoco en el mío. ¿Estás bien? Te noto pensativa, Carlos me miró con atención. Solo me preocupa Laura. Ya sabes que nuestra relación no es la mejor y hoy es un día importante. Era solo una verdad a medias. Nuestra relación realmente nunca fue cercana. 5 años de diferencia nos hicieron más rivales que cómplices. Desde pequeñas, Laura fue la favorita de mamá, bonita, talentosa, exitosa. Yo siempre quedaba a la sombra. Cuando terminé el colegio con medalla de plata, todos hablaban de cómo Laura había entrado a una universidad prestigiosa en Madrid. Cuando me ascendieron en el trabajo, mis padres solo comentaban que Laura había abierto su propio negocio. Me acostumbré y aprendí a alegrarme por ella, pero en el fondo siempre sentía una punzada de envidia. Todo saldrá bien, Carlos me apretó la mano con cariño. Hoy Laura se casa con Javier y es un día importante para toda tu familia. Nosotros estaremos ahí para apoyarla. Javier, otro punto de fricción con mi hermana. Apareció en nuestras vidas hace un año. Alto, apuesto, modales perfectos, sonrisa enigmática. Dueño de una cadena de restaurantes, todo un empresario. Mis padres lo adoraron desde el primer momento, pero Carlos se mostró reservado. Decía que había algo raro en él, que era demasiado perfecto para ser real.
Yo atribuía eso a simples celos de hombre. Javier parecía un modelo sacado de una revista. Hasta el seguro Carlos podía sentirse pequeño a su lado. Bueno, me voy. Carlos me besó en la frente y se levantó. Nos vemos en la ceremonia. Al despedirlo, volví a mirar el mensaje: revisa el garaje de tu marido. ¿Quién podría saber algo del garaje? ¿Y qué se suponía que iba a encontrar? Lo alquilábamos cerca de casa, en un pequeño complejo de garajes. Carlos guardaba allí su vieja moto que pensaba restaurar, herramientas de trabajo y otras cosas que no cabían en nuestro pequeño departamento. Tiré el móvil al lado. No era momento para tonterías. Tenía mucho que hacer. Pero la inquietud no me abandonaba. Salí de la ducha y comencé a arreglarme. Vestido, zapatos, maquillaje, todo debía estar perfecto. No podía darme el lujo de verme mal al lado de la resplandeciente Laura. Mientras terminaba de peinarme, el móvil vibró de nuevo. El mismo número desconocido. Si no me crees, compruébalo tú misma. Garaje N27. Las llaves están en el cajón superior del tocador de Carlos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo sabía esa persona el número de nuestro garaje? ¿Y sobre el cajón? Eso ya no era una broma. Fui al tocador y abrí el cajón. Entre calcetines y gemelos, efectivamente, estaban las llaves del garaje. Carlos solía llevarlas consigo. ¿Por qué las dejó hoy? La duda me carcomía. ¿Y si realmente había algo ahí? ¿Algo que debía saber antes de la boda de mi hermana? ¿Qué conexión podía tener con Laura? ¿Un regalo sorpresa? Pero entonces, ¿por qué el mensaje sonaba como una advertencia? Miré el reloj. Aún tenía tiempo. El complejo de garajes estaba a 10 minutos a pie. Podía ir y volver rápido, solo para calmarme. Decidido. Tomé las llaves, me puse un abrigo ligero y salí. El día estaba en pleno apogeo. Las calles llenas de vida. Madres jóvenes con cochecitos, ancianos en bancos, adolescentes en patineta, lo habitual. Pero hoy todo me parecía ajeno, irreal. Caminaba hacia el garaje y el corazón me latía cada vez más fuerte. Algo dentro de mí sabía que esa decisión cambiaría mi vida. El complejo era una fila gris de cajas metálicas. El garaje era territorio de Carlos, y yo me sentía como una intrusa. El número 27 estaba al final. Una puerta de metal con pintura descascarada. Nada especial. Introduje la llave y giré. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro olía a aceite. Busqué el interruptor. Una bombilla débil se encendió en el techo. Lo primero que vi fue la moto vieja cubierta por una lona. Estanterías con herramientas, cajas, un banco de trabajo en una esquina. Todo parecía normal. Estaba a punto de irme cuando vi una caja debajo del banco. Oculta, más nueva que el resto. El corazón se me aceleró. Me arrodillé y la saqué. No tenía candado. Dentro había papeles, fotos y una libreta negra. Tomé algunas fotos y me congelé. Era Javier, el prometido de mi hermana. Pero no estaba solo. En muchas fotos aparecía abrazando a distintas mujeres. A veces dos a la vez. Según las fechas, eran recientes, posteriores al compromiso con Laura. Empecé a revisar los papeles con desesperación, transferencias bancarias, copias de escrituras, contratos con nombres de mujeres. Y entre todo eso, una carpeta roja con el nombre Laura. Manos temblorosas, la abrí. Era un plan detallado, un plan para engañar a mi hermana. Javier pensaba casarse con ella, acceder a su dinero y a su negocio, y luego desaparecer, dejándola sin nada. Todo estaba planeado con fechas y cifras. El último punto, boda, 15 de junio. Y debajo, huida, 20 de junio. Hoy era 15 de junio. Me quedé inmóvil. Javier era un estafador.
Pero, ¿por qué estaban esos documentos en el garaje de Carlos? ¿Por qué no me lo contó? Seguí revisando hasta encontrar otra foto, Javier y Carlos abrazados, sonriendo, como viejos amigos. La fecha, hace 2 años. Un año antes de que Javier conociera por casualidad a Laura. El suelo se desvaneció bajo mis pies. Carlos conocía al estafador antes de que entrara en nuestras vidas. Lo que significaba que... No podía ser. Carlos no podía estar involucrado. No podía ayudar a engañar a mi hermana. Pero todo apuntaba a eso. Volví a mirar el mensaje anónimo. Alguien sabía del plan. Alguien quiso advertirme. ¿Quién? ¿Y por qué hoy? Temblando, guardé todo en la caja. Necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Faltaban menos de 3 horas para la boda. Tenía que advertir a Laura, pero antes debía hablar con Carlos. Necesitaba escucharlo. Aún no podía creerlo. Salí del garaje, cerré con llave y caminé a casa. No podía asimilar lo que acababa de descubrir. Javier, el hombre perfecto, era un fraude. Y mi propio marido. Al llegar, vi que Carlos ya había vuelto. Estaba en la cocina, escribiendo algo en el móvil. Al verme, sonrió. Pensé que ya estabas en el salón. ¿Dónde estabas? Lo miré, a ese rostro tan familiar, y no pude decir una palabra. ¿Cómo se le pregunta al hombre que ama si está ayudando a estafar a tu hermana? ¿Cómo se formula una pregunta cuyo posible respuesta puede destruir tu vida? Carlos, tenemos que hablar, logré decir por fin. Él se tensó de inmediato, dejó el móvil y me miró con atención. ¿Pasó algo? Te veo alterada. Respiré hondo. Era difícil, pero debía saber la verdad. Estuve en tu garaje, dije, observando su reacción. Su expresión cambió. Primero, sorpresa. Luego, preocupación. Y al final, un extraño alivio. ¿Para qué? ¿Qué estabas buscando? No importa. Lo que importa es lo que encontré, intenté mantener la voz firme. Encontré una caja con documentos, fotos de Javier con otras mujeres, un plan detallado para engañar a Laura y una foto tuya con él. De antes de que lo conociéramos. Carlos guardó silencio. Me miró fijamente y en sus ojos vi una lucha. Luego se levantó, fue hacia la ventana y se quedó mirando la calle, sin hablar. Debería habértelo contado antes, pero tenía miedo de que no lo entendieras, de que pensaras mal de mí. Entonces, ¿es verdad? ¿Conoces a Javier? ¿Sabías que es un estafador? Carlos se giró hacia mí y vi el dolor en sus ojos. Sí, conozco a Javier. Nos conocimos hace 3 años en un proyecto conjunto. No sabía qué clase de persona era hasta que escuché historias sobre sus fechorías pasadas. Se especializa en mujeres adineradas, gana su confianza, se casa con ellas y luego desaparece con su dinero. ¿Y te quedaste callado todo este tiempo, dejaste que se acercara a mi hermana? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Me enteré hace poco, cuando Javier ya estaba comprometido con Laura. Me encontré con él por casualidad en un restaurante, donde estaba con tu hermana. Vi cómo se puso tenso, y luego, cuando Laura se fue al baño, se me acercó y me pidió que no dijera nada. ¿Y aceptaste? ¿Aceptaste quedarte callado? No. Le dije que se lo contaría todo a tu hermana, pero me amenazó. Dijo que si intervenía, arruinaría tu carrera. Tiene contactos en tu empresa. Podía hacer que te despidieran y que nunca más volvieras a encontrar trabajo en ese sector. No podía creer lo que oía. Javier había amenazado a mi marido, había amenazado mi carrera. Y Carlos guardó silencio para protegerme. ¿Y mi hermana? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué no me lo contaste? Pregunté con un nudo en el pecho. Estaba tratando de reunir pruebas contra Javier.
pruebas que pudiera mostrarle a Laura para que creyera. ¿Sabes cómo es? Nunca habría creído solo palabras. Y menos viniendo de mí. Siempre me ha mirado con desconfianza. Era cierto. Laura nunca ocultó que nos consideraba, a mí y por extensión a mi marido, unos fracasados. A sus ojos, éramos simples trabajadores sin éxito, mientras ella construía su imperio. ¿Y esos documentos son tus pruebas? Sí. Seguí a Javier, reuní información, contraté a un detective privado. Durante todos estos meses he estado intentando encontrar la forma de detener esta boda sin poner en peligro tu carrera. Y ahora tengo todo lo necesario. Carlos señaló su teléfono. Justo iba a llamar a Laura y contarle todo. Lo miré, sin saber si creerle o no. Lo que decía tenía sentido, pero ¿por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué me mantuvo al margen? ¿Quién me envió el mensaje, Carlos? ¿Quién sabía de los documentos en el garaje? ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? Le mostré mi teléfono con los SMS anónimos. Carlos los leyó y frunció el ceño. No sé quién pudo haber sido. Tal vez el detective que contraté. Aunque es raro, no tenía tu número. ¿Y si fue Javier? Tal vez descubrió que lo estabas vigilando y quiso sembrar discordia entre nosotros. Es posible, asintió Carlos. En cualquier caso, ahora sabes la verdad y tenemos que decidir qué hacer. Faltan menos de 3 horas para la boda. Me dejé caer en una silla, sintiéndome completamente vacía. Por un lado, me alegraba saber que Carlos no estaba implicado en la estafa de Javier. Por otro, dolía pensar que había ocultado información tan importante. Y luego estaba Laura, mi hermana, con quien siempre tuve una relación complicada. Podía no creerme, podía pensar que todo era por envidia. Tenemos que hablar con Laura, dije finalmente. Ahora, antes de la boda. Mostrarle todas las pruebas. Estoy de acuerdo, asintió Carlos. Pero debes estar preparada para que no te crea. Javier es muy convincente. Puede decir que fabricamos esos documentos por envidia. Tenemos que intentarlo. No puedo permitir que mi hermana se case con un estafador, aunque me odie por ello. Carlos se acercó y me abrazó. Me acurruqué contra él, todavía sin estar segura de poder confiar plenamente, pero no había otra opción. Teníamos que actuar juntos. Entonces vamos, dijo Carlos. Vamos a mostrarle la verdad. Recogimos todos los documentos del garaje, subimos al coche y nos dirigimos a casa de mis padres, donde Laura se preparaba para la ceremonia. En el camino intenté llamarla, pero no contestaba. Luego probé con mamá. Tras varios tonos, respondió. María, ¿dónde estás? Todos te estamos esperando. Faltan menos de 2 horas para la ceremonia y ni siquiera has pasado por el salón. Mamá, estoy yendo. Necesito hablar urgentemente con Laura. Es muy importante. ¿Te volviste loca? A la novia no se la molesta antes de la boda. Está con el maquillador y el peluquero. Todo tiene que estar perfecto. Mamá, por favor, es realmente importante. Es cuestión de vida o muerte. No exageres, María. ¿Qué puede ser más importante que la boda de tu hermana? Solo ven rápido y no causes problemas. Colgó sin dejarme terminar. Típico de mamá. Laura siempre fue su prioridad, su comodidad por encima de todo. No me deja hablar con ella, suspiré, mirando a Carlos. Tendremos que hacerlo de otra manera. Llegamos y le hablaremos directamente, aunque protesten. Al llegar a casa de mis padres, vimos varios coches de lujo estacionados. Los familiares y amigos ya estaban llegando. Apreté la carpeta con los documentos. El miedo y la duda crecían a cada paso. ¿Y si nos equivocábamos? ¿Y si las pruebas eran falsas? ¿Y si arruinaba la felicidad de mi hermana? Subimos al porche y toqué el timbre. Mamá abrió la puerta.
Al vernos, alzó las manos. Por fin, María. Ni siquiera estás maquillada. Entra rápido, te mostraré tu vestido. El estilista te espera hace media hora. Mamá, necesito hablar con Laura, dije con firmeza. Te dije que no se la puede molestar. Está en su habitación con el maquillador. Pasé decidida junto a mamá y subí las escaleras. Laura siempre ocupaba su antigua habitación en el segundo piso cuando venía a casa. María, ¿a dónde vas? Vuelve ahora mismo. Mamá intentó detenerme, pero Carlos la tomó suavemente del brazo. Déjalas hablar, de verdad es importante. Subí con el corazón latiendo a 1000. ¿Qué le diría a mi hermana? ¿Me creería? Me detuve un segundo ante la puerta, tomé aire y toqué. No entren, todavía no estoy lista. Gritó la voz de Laura. Laura, soy yo, María. Necesito hablar contigo. María, acabas de llegar. Ve a prepararte, hablaremos después. No puede esperar. Abrí la puerta y entré. Laura estaba frente al espejo en una lujosa ropa interior blanca. El maquillador justo terminaba su trabajo. Al verme, frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Por qué entras así sin avisar? Necesitamos hablar a solas, dije, señalando al maquillador. Laura suspiró y le indicó que se fuera. Cuando la puerta se cerró, se giró hacia mí. ¿Cuál es la urgencia? Estoy preparándome para el día más importante de mi vida. Precisamente por eso estoy aquí, me acerqué y puse la carpeta frente a ella. Laura, Javier no es quien dice ser. Mi hermana puso los ojos en blanco. No me digas que viniste a darme un sermón sobre que no conozco bien a mi prometido. Llevamos 1 año juntos, suficiente para saber que es perfecto para mí. ¿No lo entiendes? Javier es un estafador. Se casa con mujeres ricas y luego desaparece con su dinero. Tú eres su próxima víctima. Laura se rió, aunque había tensión en su risa. ¿De dónde sacas esas fantasías? ¿Carlos te llenó la cabeza? Siempre tuvo una actitud rara hacia Javier. Abre la carpeta, Laura. Míralo tú misma. A regañadientes, tomó la carpeta y empezó a revisarla. A medida que pasaba las páginas, su rostro cambiaba, sorpresa, incredulidad, dolor y finalmente, ira. ¿Qué es esta basura? ¿De dónde lo sacaste? Carlos lo encontró. Conoce a Javier desde hace años. Lo sabía antes de que él te conociera por casualidad. Todo fue planeado, Laura. Te eligió por tu dinero y tu negocio. Laura cerró de golpe la carpeta y me la lanzó. No creo ni una palabra. Es pura envidia. Tú y tu marido no soportan que yo sea feliz. Por eso han inventado todo esto para arruinar mi día. Laura, por favor, solo piensa. Mira las fechas en las fotos. Son posteriores a tu compromiso. Te engaña. Y eso es solo una parte. Lárgate. Espetó mi hermana. Fuera de mi habitación, de mi casa. No te quiero ver en la boda. Siempre me envidiaste, siempre intentaste manchar mis logros, pero esto ya es demasiado. Me quedé allí, sin saber qué más decir. Era la reacción que temía, pero dolía igual. Solo intentaba protegerte. No necesito tu protección. Tengo a Javier, él me ama y me cuida. Tú solo envidias nuestra felicidad. En ese momento, mamá entró en la habitación. Miró de una a otra, notando la tensión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lloras, Laura? Pregunta a tu hija menor. Vino a decirme que mi prometido es un estafador y que solo quiere mi dinero. Todo es mentira, mamá. Solo tiene envidia. Mamá me miró con reproche. María, ¿cómo pudiste? En el día de su boda. Siempre fuiste envidiosa, pero esto ya pasa los límites. Mamá, es verdad. Tenemos pruebas,
fotos, documentos. Javier es un impostor. ¿Qué pruebas? Javier viene de una familia respetable, tiene su propio negocio. Adora a Laura, la cuida como nadie. Todo es mentira. Su negocio es una fachada. Vive de estafar mujeres. Mamá negó con la cabeza. Creo que lo mejor es que te vayas, María. Estás alterando a la novia en el día más importante de su vida. Si no puedes alegrarte por tu hermana, es mejor que no vengas a la boda. No podía creer que mi propia madre me echara sin darme siquiera la oportunidad de explicarme. Pero, por otro lado, era tan típico de nuestra familia. Laura siempre había sido la prioridad, sus sentimientos y deseos por encima de todo. Está bien, me iré. Pero recuerda, Laura, si te casas con él, muy pronto te arrepentirás. Y cuando desaparezca con tu dinero, no vengas a llorarme. Recogí los documentos que se habían esparcido por el suelo, me di la vuelta y salí de la habitación. En la escalera me esperaba un preocupado Carlos. ¿Cómo fue todo? Horrible. No me creyó. Cree que todo lo inventamos por envidia. Y mamá está de su lado, como siempre. Carlos me abrazó y por fin me permití llorar. Toda la tensión de las últimas horas estalló en sollozos. ¿Y ahora qué hacemos? Susurré. Quizás deberíamos hablar directamente con Javier. Mostrarle que sabemos sobre su plan. ¿Y qué lograríamos con eso? Solo lo negará todo. Dirá que es falso. Puede ser, pero tal vez lo asuste. Podría hacerle cambiar de planes. Me quedé pensativa. Tenía sentido. Si Javier sabía que había sido descubierto, quizás cancelaría la boda. Rompería el corazón de Laura, sí, pero la salvaría de un daño mayor. Vamos a intentarlo, acepté. ¿Dónde podemos encontrarlo? Probablemente esté preparándose en su ático. Conozco la dirección. Salimos de casa, ignorando los gritos indignados de mamá. Faltaban menos de 2 horas para la boda y debíamos actuar rápido. El ático de Javier estaba en una zona exclusiva de Barcelona. Un edificio lujoso con conserje y vistas al mar. Subimos en ascensor hasta el último piso. Frente a la puerta dudé por un momento. ¿Y si nos equivocábamos? ¿Y si todas esas pruebas eran falsas? Pero luego recordé las fotos, el plan con la fecha de hoy, y toqué el timbre con decisión. Javier abrió la puerta. Llevaba una camisa a medio abotonar y una copa de vino en la mano. Al vernos, se sorprendió, pero enseguida recuperó la compostura. María, Carlos. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿No deberían estar preparándose para la ceremonia? Necesitamos hablar, dijo Carlos con firmeza. ¿Podemos pasar? Javier se hizo a un lado, permitiéndonos entrar. El interior era lujoso y elegante. Muebles caros, cuadros en las paredes, ventanales con vista a la ciudad. ¿A qué debo esta inesperada visita? ¿Ha pasado algo con Laura? Laura está bien, respondí. Por ahora. Estamos aquí para decirte que sabemos todo sobre tu plan. Javier arqueó una ceja, pero su rostro seguía imperturbable. ¿Qué plan? Carlos sacó la carpeta y la arrojó sobre la mesa de centro. El plan de casarte con Laura, acceder a su dinero y negocios, y luego desaparecer. Como ya hiciste con otras mujeres. Javier miró la carpeta pero no intentó abrirla. En cambio, bebió de su copa y sonrió. ¡Qué teoría tan interesante! ¿Y de dónde sacaron esa información? Eso no importa, dijo Carlos. Lo que importa es que lo sabemos todo. Y si no cancelas la boda, iremos a la policía. Javier se echó a reír. ¿Con qué irán a la policía? ¿Con una carpeta de papeles sin una denuncia formal? ¿Sin pruebas reales de fraude? Además, no hay ningún fraude. Amo a Laura y me caso con ella por amor. Deja de mentir, no aguanté más. Vimos las fotos.
Le eres infiel con otras mujeres. Y el plan detallado, boda el 15 de junio, huida el 20. Hoy es 15. En 5 días planeas desaparecer con su dinero. La sonrisa de Javier se ensanchó. Son una pareja interesante. Sobre todo tú, Carlos. Sabía que sospechabas algo, pero no pensé que llegarías tan lejos. Me seguiste, recopilaste información. Impresionante. ¿Entonces no lo niegas? Carlos dio un paso adelante. No afirmo ni niego nada. Solo digo que en 2 horas me casaré con Laura. Y nadie, especialmente ustedes dos, podrá impedirlo. Le contaremos la verdad, le mostraremos las pruebas, dije con el corazón latiendo con fuerza. ¿Ya lo intentaron, no? ¿Y qué pasó? ¿Les creyó? No. Porque Laura está demasiado enamorada, demasiado ciega. Jamás creerá que su hombre perfecto es un estafador. Y menos si las acusaciones vienen de una hermana envidiosa y su marido fracasado. Te equivocas. Encontraremos la forma de convencerla. Lo dudo. ¿Saben qué es lo más divertido de todo esto? Me alegra que hayan venido. Ahora puedo disfrutar viéndolos sufrir, viéndolos luchar por salvarla, sabiendo que ella no les cree. Carlos dio un paso más, con los puños apretados. No permitiré que te salgas con la tuya. Javier dejó su copa y también se acercó. Inténtalo. Pero recuerda, tengo contactos. Puedo destruirlos con una sola llamada. Tu carrera, María. Tu reputación, Carlos. Todo puede desaparecer. Vi que Carlos estaba a punto de lanzarse sobre él. Lo tomé del brazo. No lo hagas. No resolverá nada. Javier sonrió con desprecio. Escucha a tu esposa, Carlos. Es más lista que tú. La violencia solo complicará las cosas. Y ahora, si ya terminaron, quiero continuar con mis preparativos. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. Javier estaba convencido de su impunidad. Sabía que Laura no nos creería, y lamentablemente tenía razón. Esto aún no ha terminado, dijo Carlos, tomando la carpeta de la mesa. Para ustedes quizá no. Pero para Laura y para mí, esto apenas comienza, respondió Javier, guiñándonos un ojo y abriendo la puerta para echarnos. Salimos del ático destrozados. Javier no solo no tenía miedo, sino que parecía disfrutar con la situación. Esa confianza era lo más aterrador. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté mientras bajábamos en el ascensor. Solo nos queda una opción, dijo Carlos con gravedad. Ir a la boda y detenerla durante la ceremonia. ¿Estás loco? Eso sería un escándalo. ¿Tenemos otra opción? Laura no nos cree, Javier no se detendrá. Solo nos queda mostrar las pruebas públicamente. Imaginé la escena, interrumpiendo la ceremonia, gritando que el novio es un estafador, mostrando fotos y documentos, sería humillante, vergonzoso, un escándalo familiar. Pero si era la única forma de salvar a mi hermana. De acuerdo, asentí. Pero ¿cómo entraremos? Mamá prácticamente me prohibió asistir. La ceremonia es en una iglesia abierta. No pueden impedirnos entrar. Nos subimos al coche y regresamos a casa. Necesitábamos cambiarnos y prepararnos para el acto más doloroso de nuestras vidas, arruinar públicamente la boda de mi hermana. Me puse un vestido negro sencillo, no demasiado elegante, pero adecuado para lo que iba a hacer. Carlos también se cambió, poniéndose un traje sobrio. En silencio, reunimos todos los documentos y nos dirigimos a la iglesia. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en las consecuencias. Laura me odiaría, mis padres también. La familia entera nos rechazaría. ¿Pero teníamos otra opción? ¿Podía dejar que mi hermana se casara con alguien que planeaba arruinarla? La iglesia estaba decorada con lirios y rosas blancas. Afuera, coches elegantes con cintas blancas.
Los invitados llegaban sonrientes, felicitándose. Todo parecía alegre y perfecto. Solo Carlos y yo sabíamos la tormenta que estaba a punto de estallar. Entramos y nos sentamos en la última fila. Esperaba que no nos notaran hasta que comenzara la ceremonia. El interior era aún más hermoso, arcos florales, velas, lazos blancos. Laura siempre soñó con una boda así, y parecía que Javier no había escatimado en gastos para crear la ilusión perfecta. Los invitados se acomodaban, murmurando entre ellos. Reconocí a algunos familiares que nos miraron sorprendidos, pero nadie se acercó. Seguramente mamá ya les había contado sobre nuestra discusión. Finalmente, sonó la música y todas las miradas se dirigieron a la entrada. Javier, con su impecable smoking, ya estaba junto al altar, luciendo su característica sonrisa encantadora. Al vernos, se tensó un poco, pero se recompuso enseguida. Entonces apareció Laura del brazo de nuestro padre. Estaba radiante en su vestido blanco con una larga cola. Su peinado, adornado con flores frescas, la hacía parecer una princesa. Irradiaba felicidad, y a mí se me encogió el corazón. Estaba a punto de destruir ese momento, de convertir su felicidad en dolor. Laura llegó al altar, y nuestro padre le entregó la mano a Javier. El sacerdote comenzó la ceremonia. Yo me retorcía en el banco, sintiendo como el tiempo se esfumaba. ¿Cuándo intervenir? ¿Cómo causar el menor escándalo posible? Si alguien conoce alguna razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote. Sentí como Carlos se tensaba a mi lado. Era nuestra oportunidad. Tomé aire, me levanté, pero entonces la puerta de la iglesia se abrió de golpe. Yo sé la razón, dijo una voz femenina. Todas las cabezas se giraron. En la entrada estaba una mujer hermosa de unos 30 años, vestida con un elegante vestido azul. Caminó decidida hacia el altar. Vi cómo Javier palidecía. ¿Quién es usted?, preguntó el sacerdote, desconcertado. Me llamo Isabel, y soy la esposa de este hombre, dijo señalando a Javier. Nos casamos hace 3 años en Italia. Tengo el certificado de matrimonio. Un murmullo se extendió por la iglesia. Laura miraba conmocionada a Javier y luego a la desconocida. Javier, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta mujer? Javier parecía confundido, pero rápidamente recuperó la compostura. No la conozco. Nunca la he visto. Debe haber un error. ¿Un error? Isabel se rió con amargura. Me engañaste, me quitaste todo mi dinero y desapareciste. Y ahora planeas hacer lo mismo con esta chica. Pero no lo permitiré. Te he seguido, sé todo sobre tu plan. Laura palideció y dio un paso atrás, alejándose de Javier. ¿De qué está hablando? ¿Qué plan? No la escuches, cariño. Está loca. Debe de ser una fanática que me rastreó. Isabel sacó una carpeta de su bolso, muy parecida a la que teníamos nosotros. Tengo pruebas, certificado de matrimonio, fotos, extractos bancarios. Él es un estafador. Se especializa en mujeres ricas. Se gana su confianza, se casa con ellas y luego desaparece con el dinero. Laura se llevó una mano al pecho. Me levanté de inmediato para ir hacia ella, pero mamá se me adelantó. Mi hija. Se siente mal. Alguien llame a una ambulancia. El pánico se apoderó de la iglesia. Javier intentó escabullirse, pero Carlos se le interpuso. ¿A dónde vas, amigo? Quítate del camino, perdedor, siseó Javier, intentando empujar a Carlos. Se desató una pelea. Los invitados miraban atónitos como el novio y el cuñado rodaban por el suelo, intercambiando golpes. Algunos gritaban, otros grababan con sus teléfonos, otros intentaban separarlos. Me acerqué a Laura, que estaba sentada en los escalones del altar, tan pálida como la cera.
Mamá la abanicaba desesperadamente mientras papá se agitaba nervioso a su lado. Laura, ¿cómo estás? Mi hermana levantó la mirada llena de lágrimas. Tú lo sabías, intentaste advertirme, y yo no te creí. Ahora eso no importa. Lo importante es que la verdad salió a la luz antes de que se casaran. Laura rompió a llorar, hundiendo el rostro en mi hombro. La acaricié suavemente la espalda, sintiendo como mis propias lágrimas bajaban por mis mejillas. ¿Quién es esa mujer? ¿Cómo supo todo esto? Busqué a Isabel con la mirada y la vi junto a Carlos, ayudándolo a retener a Javier. Les hice señas para que se acercaran. Laura, esta es Isabel. Ella nos ayudó a descubrir la verdad. Isabel se acercó y le tendió la mano a Laura. Lo siento mucho. Pero es mejor saber la verdad ahora, que demasiado tarde. ¿De verdad era su esposa? Preguntó Laura en voz baja. Lo fui. Nos conocimos hace 3 años. Era encantador, atento, me enamoré como una tonta. Nos casamos a los 2 meses y al siguiente ya había desaparecido con todo mi dinero. Perdí mi casa, mi negocio, mis ahorros. Estuve casi 1 año buscándolo, y cuando por fin lo encontré, descubrí que estaba a punto de casarse con otra mujer. Lo seguí, reuní información y entendí que no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho antes y planeaba repetirlo. ¿Y cómo supiste lo de la boda? Preguntó Carlos, aún sujetando a Javier. Lo vigilaba. Lo vi prepararse y luego los vi a ustedes también, cómo investigaban, cómo lo seguían. Decidí ayudar. Envié un mensaje a tu número, María. Lo encontré en el teléfono de Javier. Así que ella era la autora del mensaje anónimo. Isabel, otra víctima de Javier, que decidió impedir que engañara a una nueva prometida. Para ese momento, la policía ya había llegado a la iglesia. Uno de los invitados, al ver la pelea, llamó a una patrulla. Javier fue detenido y todos fuimos llevados a comisaría para prestar declaración. Se comprobó que Javier efectivamente estaba casado con Isabel y que antes había estado casado con otras 2 mujeres. Usaba distintos nombres, pero el método era siempre el mismo: ganarse la confianza, casarse, acceder al dinero y desaparecer. Laura habría sido su 4ª víctima. En la comisaría, mi hermana estaba sentada a mi lado, todavía vestida de novia, pero sin velo ni flores. Se la veía destrozada, pero ya no tenía esa mirada ciega de enamorada. Fui una idiota, susurró. Le creí, le di las llaves de todas mis cuentas. Ya había empezado a transferir dinero. Lo importante es que todo se descubrió a tiempo. Podrás recuperar lo que es tuyo. Gracias a ti, y a Carlos, y a Isabel, claro. Si no fuera por ustedes. La abracé, sintiendo cómo se desmoronaban los muros de incomprensión que nos separaban desde hacía años. Perdón por no creerte al principio, por todas las cosas horribles que te dije. Solo quería creer que él me amaba. Lo entiendo, Laura. Y no te culpo de nada. Unas horas más tarde nos dejaron volver a casa. Javier quedó detenido, acusado de fraude, y esta vez enfrentaba una pena real. Carlos, Laura, mis padres y yo regresamos al hogar familiar. Mamá no paraba de revolotear alrededor de Laura, ofreciéndole un calmante, té, algo de comer. Papá estaba sentado en silencio, asimilando todo lo ocurrido. Carlos y yo, por fin, pudimos respirar. La pesadilla había terminado. Cuando todo se calmó un poco, Laura se acercó a nosotros. Quiero daros las gracias otra vez. Me salvasteis de cometer un terrible error. No tienes que agradecer nada. Somos familia. Siempre nos protegeremos, respondió Carlos. Y también quiero pediros perdón por todos estos años en los que fui arrogante, creyendo que era mejor que ustedes, más exitosa. La verdad, siempre les tuve envidia. ¿Nos envidiabas? Pregunté sorprendida.
Pero si tú lo tenías todo, negocio, casa, dinero. Eso es solo lo material. Ustedes tienen algo real. Amor verdadero, apoyo mutuo, lealtad. A su lado, siempre me sentí sola. No podía creer lo que oía. Durante años pensé que yo era la que vivía a la sombra de una hermana exitosa. Pero en realidad, ella me envidiaba a mí. Las dos fuimos tontas, le dije abrazándola. Comparando lo incomparable. Quizás ahora podamos empezar de nuevo, ser hermanas de verdad y no rivales. Me encantaría eso. Esa noche, al volver a casa con Carlos, me sentía agotada, pero feliz. El secreto salió a la luz, estalló el escándalo, pero todo terminó como debía. Laura no se casó con un estafador, Javier fue arrestado, y mi hermana y yo, por fin, comenzamos a construir una verdadera relación. Carlos me abrazó mientras nos acostábamos. ¿Sabes? No dejo de pensar en ese mensaje tan extraño, no vayas a la boda de tu hermana, mejor revisa el garaje de tu marido. Fue Isabel. Pero, ¿por qué no escribió directamente? ¿Por qué tan enigmático? Tal vez temía que no le creyera o que Javier interceptara el mensaje. Pero gracias a ella, supimos la verdad. Sí. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Si no fuera por ese mensaje, nunca habríamos revisado el garaje ni encontrado los documentos. Habríamos ido a la boda como invitados, sin saber que Isabel también estaría allí, dispuesta a detener la ceremonia. Destino, sonreí. O tal vez, ella también nos vigilaba. Sabía que queríamos detener la boda. Puede ser. En cualquier caso, me alegra que todo terminara bien. Asentí y me acurruqué junto a mi esposo. Fue un día agotador, pero también lleno de revelaciones. Laura evitó una gran tragedia. Nosotras por fin nos reconciliamos. Y yo reafirmé que había elegido al hombre correcto. Alguien que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. Ya casi me estaba quedando dormida cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. Un nuevo mensaje de Isabel. Gracias por la ayuda. Sin ustedes no lo habría logrado. Pero la historia no ha terminado. En el garaje aún quedan documentos que no han visto. Javier no actuaba solo. El sueño se desvaneció. Le mostré el mensaje a Carlos. ¿Qué significa esto? ¿Quién más está involucrado? Carlos frunció el ceño. No lo sé, pero parece que tendremos que revisar el garaje otra vez. A la mañana siguiente, fuimos nuevamente al conjunto de garajes. Al abrir la ya conocida puerta con el número 27, me dirigí directamente al banco de trabajo, donde la vez anterior habíamos encontrado la caja con los documentos. Aún estaba allí, pero algo había cambiado. Alguien claramente había revisado su contenido. Alguien estuvo aquí después de nosotros, dijo Carlos, inspeccionando el lugar. Mira, incluso han limpiado el polvo en algunas zonas. Abrí la caja. La mayor parte de los documentos seguía ahí, pero claramente faltaban algunos. En su lugar, habían aparecido otros nuevos. Entre ellos, una pequeña memoria USB negra con una etiqueta que decía Plan B. ¿Qué será esto? Susurré. No lo sé, pero tenemos que revisarlo. Vamos a casa. En casa, conectamos la memoria al ordenador. Dentro había varias carpetas con nombres de mujeres. Laura era solo una de ellas. Cada carpeta contenía información detallada, fotografías, datos financieros, hábitos, debilidades, auténticos expedientes sobre posibles víctimas. Pero lo más impactante estaba en una carpeta llamada Equipo. Había fotos de Javier con varios hombres y mujeres. Y entre ellas, estaba mi madre. No puede ser, susurré, mirando la imagen. Mi madre no puede estar relacionada con Javier. Mira la fecha de la foto, dijo Carlos en voz baja. Fue tomada 2 meses antes de que Javier conociera por casualidad a Laura. Todo encajaba.
Mamá siempre había favorecido a Javier, siempre lo defendía. Incluso ayer, cuando salió a la luz la verdad, parecía más preocupada por su desaparición que por el hecho de que Laura casi se casara con un estafador. Ella lo sabía. Todo este tiempo supo quién era, mi voz temblaba de indignación. ¿Pero por qué? ¿Por qué traicionó a su propia hija? Quizás tenía problemas financieros. Tal vez Javier le prometió una parte. No podía creer que mi propia madre fuera capaz de algo así, de traicionar a su hija por dinero. Pero las pruebas estaban justo delante de nosotros. Tenemos que contárselo a Laura, dije con determinación. ¿Estás segura? Podría destrozarla por completo. Tiene que saberlo. Toda la verdad. Llamamos a Laura y le pedimos que viniera. Se veía agotada tras lo sucedido el día anterior, pero se mantenía firme. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta urgencia? Le mostramos la memoria USB y le contamos lo que habíamos encontrado. Con cada palabra, el rostro de Laura se volvía más pálido. Mamá. No puede ser. Ella nunca haría algo así. Mira tú misma. Abrí la carpeta con las fotografías. Laura las observó en silencio durante un largo rato y luego se tapó el rostro con las manos. Todos estos años criticaba a mis novios, siempre decía que no eran para mí. Y luego apareció Javier y lo aprobó desde el principio. Pensé que por fin había encontrado a alguien que incluso a ella le gustara. Pero resulta que era parte de su plan. La abracé, sintiendo cómo le temblaban los hombros. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó una vez que se calmó un poco. Iremos a la policía. Tenemos pruebas. Eso significará que mamá también será juzgada. Sí, pero ¿acaso merece ser perdonada? Iba a engañarte, a dejarte sin nada. Laura guardó silencio largo rato, pensativa. Sabes, prefiero hablar con ella primero. Escuchar su versión. Tal vez tenía motivos, quizás Javier la chantajeó o la amenazó. Dudaba mucho que fuera así, pero entendía el deseo de Laura de darle a mamá la oportunidad de explicarse. Está bien. Iremos juntas. Nos dirigimos a la casa familiar. Papá no estaba, había salido, y mamá estaba sola. Al vernos llegar a las tres juntas, se tensó. ¿Qué pasa? ¿Por qué están todas aquí? Laura colocó en la mesa las fotos impresas de la memoria. Mamá palideció al verlas. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron estas fotos? No importa, dijo Laura con firmeza. Lo que importa es lo que muestran. Tú con Javier, mucho antes de que yo lo conociera. Sabías quién era, mamá. Sabías lo que hacía, y aún así permitiste que me casara con él. ¿Por qué? Mamá se dejó caer en una silla. Sabía que negarlo ya no tenía sentido. No es lo que piensan. Yo solo quería lo mejor. Lo mejor. Exclamé. ¿Entregar a tu hija a un estafador? ¿Eso era lo mejor? No entienden. Tu padre y yo tenemos deudas muy graves. Podíamos perder la casa, los ahorros. Javier se ofreció a ayudarnos, dijo que lo arreglaría todo, que Laura ni siquiera se daría cuenta. ¿No me daría cuenta de qué? ¿De qué iba a robarme? No. Él prometió que solo tomaría una pequeña parte y que luego la devolvería. Yo pensé que sería como un préstamo, algo temporal. ¿Y confiaste en un estafador? Carlos negó con la cabeza. Yo estaba en shock. Tu padre se metió en problemas jugando en la bolsa. Podíamos quedarnos en la calle. Entonces apareció Javier, tan encantador, tan seguro. Dijo que ayudaría, que Laura era rica, que no notaría la falta de una pequeña suma. ¿Una pequeña suma? Rió amargamente Laura. Iba a llevarse todo. Absolutamente todo. Y desaparecer, como hizo con las demás. Tenemos pruebas, mamá.
Yo no lo sabía, susurró ella. Lo juro, no sabía que planeaba quedarse con todo. Me prometió que sería un trato justo. ¿Un trato justo? Vendiste a tu hija por dinero. ¿Qué clase de madre hace eso? Mamá rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Me equivoqué terriblemente, pero de verdad no sabía todo el plan. Pensé que solo tomaría algo de dinero para ayudarnos a pagar las deudas. Y que luego sería un buen esposo para Laura. La mirábamos sin saber si creerle o no. ¿Realmente pudo no saber los verdaderos planes de Javier? ¿O solo intentaba justificarse ahora que la habíamos descubierto? ¿Qué pensabas hacer cuando él desapareciera con el dinero de Laura? Preguntó Carlos. ¿Cómo se lo ibas a explicar a tu hija? No creí que desaparecería. Pensé que serían felices. Que sería solo una pequeña operación financiera que nos ayudaría a todos. Qué ingenua eres, negó Laura con la cabeza. O simplemente una gran actriz. Mamá levantó los ojos, llorosos. Sé que ahora mis palabras no valen nada, pero lo lamento de verdad. No quería hacerte daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba salvando a la familia. Laura la miró largo rato, y luego suspiró. No sé si algún día podré perdonarte. Pero no iré a la policía. No quiero que mi madre, por lo que sea que haya hecho, acabe en la cárcel. No tienes que protegerla, dijo Carlos en voz baja. Lo sé. Pero es mi decisión. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Entendimos que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Los secretos estaban al descubierto, la confianza destruida. Pero tal vez, entre las ruinas, se pudiera construir algo nuevo, más honesto y abierto. Hay algo en lo que he estado pensando, dijo Laura lentamente. Si mamá de verdad no sabía todo el plan de Javier, ¿quién más estaba en su equipo? ¿Quién lo ayudaba a planear mi ruina? Nos miramos entre nosotros. Era una buena pregunta. Según los documentos de la memoria USB, Javier tenía todo un equipo y mamá era solo una parte menor. Vamos a encontrarlos a todos, dijo Carlos con firmeza. Y los haremos responsables. Laura asintió, y luego soltó una risa amarga, pero con alivio. ¿Saben qué es lo más irónico? Que si no fuera por ese extraño mensaje sobre el garaje, por su insistencia y la aparición de Isabel, ahora mismo estaría casada con un estafador que planeaba arruinarme con la bendición de mi propia madre. Como dicen, nunca sabes dónde perderás y dónde ganarás. Abracé a mi hermana, sintiendo cómo nuestros corazones latían al mismo ritmo. Habíamos pasado por muchas cosas juntas y por separado. Dudas, envidia, desconfianza. Pero después de esta pesadilla, finalmente nos habíamos convertido en una verdadera familia. No la perfecta, pero sí una honesta. ¿Y ahora qué haremos? Preguntó Carlos mientras volvíamos a casa. Vivir, respondí simplemente. Vivir y ser honestos entre nosotros. Y en esa respuesta simple estaba todo, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La lección que todos aprendimos, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más dulce. Y que una verdadera familia no es la que comparte sangre, sino la que está dispuesta a protegerse pase lo que pase. Y todo comenzó con un mensaje anónimo el día de la boda de mi hermana. No vayas a la boda de tu hermana. Será mejor que revises el garaje de tu marido. Un mensaje que cambió nuestras vidas para siempre. Y, curiosamente, para mejor. Pasó una semana desde la boda que nunca se celebró. Javier seguía detenido, acusado no solo de fraude, sino también de falsificación de documentos, evasión fiscal y varios delitos más. Resultó que llevaba años operando y había engañado al menos a 5 mujeres, incluida Isabel. Estaba sentada en la cocina, revolviendo el té sin pensar, cuando Carlos entró con el periódico en la mano. Bueno, mi querida celebridad, sonrió, dejando sobre la mesa la última edición.
En la portada aparecía Javier esposado con el titular: el estafador de bodas, capturado con las manos en la masa. Dios mío, me tapé la cara con las manos. Ya está en la prensa. Y no solo en la local. La historia es demasiado jugosa: una novia rica, esposas engañadas, escándalo en plena iglesia, los periodistas están encantados. Negué con la cabeza. Lo último que necesitábamos era atención pública. Laura apenas estaba recuperándose. ¿Qué crees que le pasará ahora?, pregunté. Por lo que parece, esta vez irá a prisión. Hay más que suficientes pruebas, y ahora que el caso es público, no se librará tan fácilmente. ¿Y sus cómplices? También los encontrarán. Carlos me miró con seriedad. Isabel sigue colaborando con la investigación. Conoce a varios del equipo de Javier. Así que seguramente pronto darán con ellos. ¿Y mamá?, pregunté en voz baja. ¿Qué pasará con ella? Tu madre no era una miembro activa del grupo. Más bien una cómplice circunstancial. Además, Laura se negó a denunciarla. Así que probablemente no enfrente cargos penales. Asentí, sintiendo un alivio extraño. A pesar de todo, no quería verla en prisión. Era suficiente con que viviera con la culpa de lo que hizo. ¿Hablaste con Laura hoy?, preguntó Carlos, sirviéndose un café. Sí, la llamé por la mañana. Está aguantando bien. Dice que se ha volcado en el trabajo para no pensar en todo lo ocurrido. Es una buena manera de afrontar el trauma. ¿Y tus padres? Papá sigue en shock. Realmente no sabía nada de lo que hacía mamá y ahora no sabe cómo seguir. Y mamá está destrozada. Laura no quiere hablar con ella, y yo tampoco tengo muchas ganas. Carlos se sentó a mi lado y me tomó de la mano. Sabes, no dejo de pensar en lo fácil que pudo haberse arruinado también nuestra vida. Si no te hubiera contado mis sospechas, si no hubieras recibido ese mensaje, si no hubiéramos encontrado los documentos, todo podría haber sido muy distinto. Sí, el destino a veces tiene formas muy extrañas. Apreté su mano. Por cierto, ¿alguna vez pensaste cómo consiguió Isabel mi número? ¿Y por qué mandó un mensaje tan críptico en vez de simplemente llamarme? Probablemente lo encontró en el teléfono de Javier. Y sobre el mensaje, quizás temía que no le creyeras o que Javier lo interceptara. Pero ya no importa. Lo importante es que funcionó. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Miré la pantalla, número desconocido. Hola. Respondí con cautela. María, soy Isabel. ¿Puedo verte? Hay algo que necesitas saber. Quedamos en vernos una hora después en una pequeña cafetería cerca de casa. Estaba intrigada. ¿Qué más quería contarnos Isabel? Cuando Carlos y yo llegamos, ella ya nos esperaba en una mesa del rincón. Isabel se veía mucho mejor que el día de la boda, más tranquila, más segura, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gracias por venir, nos estrechó la mano y nos ofreció asiento. Quería hablar con ustedes en persona, no por teléfono. ¿Ha pasado algo?, preguntó Carlos. Sí y no. Isabel abrió su bolso y sacó una carpeta delgada. Acabo de regresar de la comisaría. Les conté todo lo que sé sobre Javier y su equipo, y me autorizaron a entregarles esto. Nos tendió la carpeta. Dentro había varias fotos y documentos. ¿Qué es esto?, empecé a revisar el contenido. Javier no era un simple estafador solitario. Forma parte de una organización criminal más grande, especializada en fraudes sentimentales y matrimoniales. Operan en todo el país, tal vez incluso fuera. Buscan mujeres con dinero, colocan a alguien en su camino, y luego las dejan sin nada. ¿Quiere decir que su encuentro con Javier tampoco fue casual?, dedujo Carlos. Exacto. Estudian a sus víctimas con mucha antelación.
Conocen su situación financiera, sus hábitos, sus debilidades y luego organizan un encuentro casual. Y Laura también fue elegida con tiempo, dije, mirando las fotos. En una de ellas, Javier aparecía sentado en un coche, vigilando el edificio de la empresa de Laura. Sí. Tal vez desde hace 1 o 2 años. Preparan todo con cuidado, evalúan riesgos y buscan cómplices entre los más cercanos a la víctima. Como nuestra madre, dije con amargura. A veces los familiares no saben en qué se están metiendo. A veces son manipulados, les prometen soluciones a sus problemas y a veces son chantajeados. ¿Cree que chantajearon a nuestra madre? Pregunté, con una chispa de esperanza. Es posible. Tal vez realmente no quería hacerle daño a Laura. No lo sé. La policía está investigando a todos los implicados. Pero quería advertirles, esta historia aún no ha terminado. Javier está bajo custodia, pero la organización sigue activa. Y puede que no estén contentos con que su operación haya fracasado. ¿Cree que intentarán vengarse de nosotros? Preguntó Carlos, frunciendo el ceño. No estoy segura, respondió Isabel, pero es mejor estar alerta. Sobre todo tu hermana, añadió mirándome. Perdieron una gran suma por la boda frustrada. Y ese tipo de gente no tolera perder dinero. Advertiré a Laura, asentí. Gracias por contárnoslo. Es lo mínimo que podía hacer. Si no fuera por ustedes, Javier ya estaría vaciando las cuentas de tu hermana. Charlamos un poco más y luego nos despedimos. De camino a casa, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Isabel. ¿Estaba nuestra familia realmente en peligro? ¿Y si esta historia aún no había terminado? ¿En qué piensas? Preguntó Carlos, notando mi inquietud. En lo que dijo Isabel. Sobre el peligro. ¿Crees que es posible? No lo sé, pero mejor prevenir. Voy a llamar a un amigo de una agencia de seguridad. Que le asignen a alguien a Laura, por si acaso. Asentí y le apreté la mano. En momentos como ese entendía con más claridad lo afortunada que era de tener a Carlos. A pesar de todas las dificultades, él siempre era un apoyo firme y constante. Al llegar a casa, llamé enseguida a Laura y le conté sobre el encuentro con Isabel. Mi hermana me escuchó con atención, aunque sin mostrar demasiada preocupación. No creo que haya que alarmarse. La policía ya está trabajando, Javier está declarando. Pronto toda esa banda estará entre rejas. Aún así, ten cuidado. Carlos y yo nos preocupamos por ti. Está bien, aceptó. Prometo estar atenta. Por cierto, pensaba, ¿quieres venir mañana por la tarde? Sentarnos, charlar un rato. Tengo tantas cosas en la cabeza y nadie con quien hablarlas. Detecté en su voz un matiz de melancolía que me sorprendió. Laura nunca me había invitado simplemente para hablar. Nuestras reuniones solían tener un motivo formal, cumpleaños, fiestas, comidas familiares. Por supuesto. Iré encantada. A la tarde siguiente, fui a casa de Laura. Vivía en un lujoso ático en el centro de la ciudad, con ventanales panorámicos y una terraza enorme. Antes, cuando había estado ahí, me sentía incómoda, como en un museo donde temes romper o ensuciar algo. Pero hoy todo era diferente. Laura me recibió con un conjunto cómodo, el cabello suelto y sin maquillaje. Por primera vez en mucho tiempo, veía a mi hermana tal como era, sin la fachada de empresaria exitosa. Pasa, sonrió, guiándome al salón. Pedí comida de un restaurante y abrí una botella de vino. Espero que no te moleste. Claro que no. La observé con sorpresa. Parecía distinta, más suave, más abierta. Como si los acontecimientos recientes le hubieran quitado una armadura invisible. Nos sentamos a la mesa y Laura sirvió el vino en las copas. ¿Brindamos por algo? Pregunté. Por la verdad, por amarga que sea, levantó su copa.
Y por los nuevos comienzos. Chocamos las copas y bebimos. El vino era intenso y dejaba un regusto agradable. ¿Sabes?, dijo Laura mientras servía la comida. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y me doy cuenta de que, en el fondo, siempre sospeché que algo no iba bien con Javier. ¿De verdad? Me sorprendí. Entonces, ¿por qué no hiciste caso a esas sospechas? Porque quería creer en el cuento de hadas. Que un hombre así de increíble me amaba por quien soy, no por mi dinero ni por mi estatus, esbozó una sonrisa amarga. ¿Sabes cuántos tipos se me han acercado solo por interés? Aprendí a detectarlos. Pero Javier, él era distinto, o al menos eso parecía. Es un profesional, comenté. Su trabajo es ganarse la confianza. Y lo hacía muy bien. Bebió otro sorbo de vino. Pero no se trata solo de él. Lo peor para mí es lo de mamá. Eso me duele más que todo. ¿Cómo pudo hacerlo? Aún no lo creo del todo. Vi cómo luchaba por no llorar. Mi hermana, siempre fuerte y segura, ahora parecía frágil y vulnerable. Yo tampoco lo entiendo, admití. Isabel dijo que a veces chantajean o manipulan a esos colaboradores. Tal vez mamá no sabía que planeaban dejarte en la ruina. Puede ser, pero eso no cambia nada. Aceptó usarme para resolver sus propios problemas. Aunque creyera que solo sería una pequeña suma, el hecho de que estuviera dispuesta a dejar que Javier tomara algo de mi dinero. Laura no terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Una traición es una traición, sin importar su tamaño. ¿Has hablado con ella desde entonces?, pregunté. No, y no estoy segura de querer hacerlo, al menos por ahora. Necesito tiempo para procesarlo todo. Lo entiendo. Yo tampoco tengo muchas ganas de hablar con ella. Guardamos silencio, cada una inmersa en sus pensamientos. Luego Laura volvió a hablar. ¿Y tú y Carlos? ¿Esto afectó vuestra relación? Me quedé pensando. Los últimos días habían sido tan intensos que no me había detenido a reflexionar sobre cómo todo esto había impactado mi matrimonio. Creo que nos hizo más fuertes, respondí por fin. Me apoyó cuando más lo necesitaba, y yo aprendí a confiar más en él, a compartir mis miedos, mis dudas. «Qué suerte tienen», dijo Laura en voz baja. «Lo vuestro es real. Nada que ver con lo que yo tenía con Javier. Tú también encontrarás a alguien», le tomé la mano. «Alguien que te ame de verdad, por quien eres. Quizás. Pero ahora necesito tiempo para sanar, para volver a confiar». Pasamos toda la noche conversando sobre la vida, el pasado, el futuro. Por primera vez en muchos años, hablábamos como verdaderas hermanas. Sin rivalidad, sin envidia, sin prejuicios. Y me di cuenta de que, quizás, todo lo ocurrido había valido la pena si nos había ayudado a encontrarnos la una a la otra. Al irme, Laura me acompañó hasta la puerta y, de pronto, me abrazó con fuerza, de verdad. «Gracias», susurró. «Por no rendirte, por intentar advertirme incluso cuando no quería escuchar. Me salvaste de cometer un terrible error». «Tú habrías hecho lo mismo por mí», respondí, sintiendo cómo se me humedecían los ojos. «Antes no lo sé. Pero ahora, sin duda lo haría». Regresé a casa con el corazón liviano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que Laura y yo teníamos una oportunidad real de ser hermanas. Y eso, en medio de todo el caos que había sacudido a nuestra familia, me parecía un pequeño milagro. Carlos me esperaba con la cena y con novedades. «Me llamó mi amigo de la policía», dijo Carlos cuando le conté sobre la velada con Laura. «Javier ha empezado a colaborar con la investigación. Parece que decidió delatar a sus cómplices a cambio de una reducción de condena». «¿Y qué contó?» «Muchas cosas, entre ellas, sobre tu madre». Carlos me miró con atención. Ella realmente no conocía la magnitud de la estafa. Javier la engañó, como a Laura.
Le prometió que tomaría solo una pequeña cantidad para ayudar a tus padres a salir de sus deudas y que el resto lo dejaría para Laura. Y ella le creyó, negué con la cabeza. Las personas desesperadas suelen creer lo que quieren creer. Tu padre había acumulado muchas deudas, estaban al borde de la bancarrota. Javier apareció como un salvador, ofreciéndoles una solución fácil. Tu madre se aferró a esa oportunidad. Eso no la justifica, dije con firmeza. Pero sí hace que su decisión sea un poco más comprensible. Claro que no la justifica, pero tal vez eso les facilite a ti y a Laura encontrar el camino hacia una reconciliación con ella. Me quedé pensando. ¿Podría perdonar alguna vez a mamá por lo que hizo? ¿Volver a confiar en ella? No lo sabía. Pero quizá, con el tiempo y cuando el dolor se apagara un poco, podría al menos entender sus motivos. ¿Qué más dijo Javier? Pregunté, cambiando de tema. Cosas bastante interesantes, por ejemplo, cómo eligen a sus víctimas. Tienen toda una red de informantes, camareros en restaurantes caros, conserjes en edificios de lujo, incluso empleados de bancos. Todos ellos informan sobre mujeres adineradas, solas, que podrían ser presas fáciles. Dios mío, qué red tan organizada. Sí, llevan años operando. Javier era uno de sus cazadores más exitosos. Antes de Laura, ya había ejecutado al menos 5 operaciones exitosas. Y eso solo son las que se conocen. ¿Y lo de Isabel? ¿De verdad era su esposa? Sí. Se casaron hace 3 años. Él la dejó sin nada y desapareció, pero ella no se dio por vencida. Contrató a un detective privado, gastó casi todo lo que le quedaba para encontrarlo, y cuando lo hizo, descubrió que estaba preparando una nueva estafa con Laura. Y decidió ayudarnos. Recordé entonces el misterioso mensaje que recibí el día de la boda. Sí, ella seguía a Javier, me vio a mí, entendió que también sospechaba algo y decidió actuar a través de ti. ¿Por qué a través de mí y no directamente? Tenía miedo de que si se me acercaba, Javier la viera. En cambio, mandarte un mensaje anónimo era más seguro. Todo empezaba a encajar: el mensaje anónimo, los documentos en el garaje, la aparición dramática de Isabel en la boda. Todos esos eventos formaban parte de un mismo plan: desenmascarar a Javier y salvar a mi hermana. ¿Sabes?, dije pensativa. A veces el destino actúa de formas extrañas. Si no fuera por ese mensaje, por tus sospechas, por el valor de Isabel, Laura estaría ahora arruinada y Javier libre para buscar a otra víctima. Sí, a veces una cadena de casualidades lleva a resultados sorprendentes, asintió Carlos. Pensé en cómo un solo acontecimiento, ese mensaje recibido por la mañana, desató una avalancha que cambió por completo la vida de nuestra familia, derrumbó muros de desconfianza y envidia entre Laura y yo, reveló la traición de mamá y detuvo una red criminal que llevaba años operando. ¿Y ahora qué?, pregunté mirando a mi esposo. Ahora simplemente seguimos adelante, sonrió y me tomó de la mano. Día a día. Reconstruyendo nuestra relación con Laura, decidiendo qué hacer con tu madre y ayudando a la policía a atrapar a los demás miembros de la banda. Y aprendiendo a confiar más el uno en el otro, añadí, apretando su mano. Eso es lo más importante, asintió Carlos. Esa noche, acostada junto a él, pensé en todo lo que había ocurrido en los últimos días. En lo cerca que estuvimos del abismo y en cómo, casi por milagro, lo evitamos. En lo frágil que puede ser la vida y las relaciones humanas. Y en lo vital que es valorar lo verdadero, lo honesto, lo sincero en las personas que nos rodean. Ya casi dormida, vi un nuevo mensaje de Isabel en la pantalla del teléfono. Javier declaró contra toda la banda. La policía está haciendo arrestos. Están a salvo. Gracias por su ayuda. Cuida de tu familia. Tu verdadera familia. Le mostré el mensaje a Carlos y apagué el teléfono. Sí, cuidaría de mi verdadera familia.
De los que están cerca no por interés ni por obligación, sino por amor, por decisión. De quienes están ahí para sostenerte en la caída y celebrar contigo en la alegría. Y tal vez, algún día, encuentre en mí la fuerza para perdonar a mi madre. Para comprender que ella también es humana, capaz de cometer errores, de dejarse llevar por el miedo y la desesperación. Pero eso sería después. Ahora, solo necesitaba vivir. Con una nueva comprensión de lo que realmente importa. Y todo empezó con un simple mensaje el día de la boda de mi hermana. No vayas a la boda de tu hermana. Será mejor que revises el garaje de tu marido. Un mensaje que cambió nuestras vidas para siempre. Y, sorprendentemente, para bien.